Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Sumamos ahora a César Massi, que es alguien que era informático y bueno, ahora está de lleno trabajando en el campo, es naturalista, muy preocupado por los territorios quemados, desmontados, por el destrato a los humedales y muy activo en redes sociales. Podríamos decir que es el influencer de las plantas nativas. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a los dos? Muy Un gusto, bien. como siempre, estar con ustedes. Muy bien. Desde Santa Fe, ¿estás ahí, no? En el campo. Desde Vigán, sur de Santa Fe. Sur de Santa Fe, ahí va. Vos sabés que pensaba en vos cuando leíamos recién las ecofotos del mundo. Había dos, no sé si llegaste a escuchar esa parte. Sí, la escuché con mucha preocupación, sobre todo lo de Mercurio. Sí, y después había otras dos. Una leyó Juan sobre la inteligencia de los peces, sobre un poco su comportamiento, ¿viste? Después de los vegetales, de las plantas. Y me quedé pensando, al fin somos los menos inteligentes, me parece. Vamos a terminar siendo los menos inteligentes del universo, ¿no? Sí, bueno, hace tiempo que se descubrió y se probó esta enorme red de hongos que comunica las plantas, que las hace derivar nutrientes, que las hace también proporcionar defensa ante la competencia. Un caso conocido, por ejemplo, son los nogales, que liberan un compuesto que impiden que crezcan otros árboles debajo de ellos. La verdad que hay toda una red, un mundo fantástico ahí que no conocemos y que es muy poco cuidado. Es el suelo, ¿no? Que es lo que comunica todo, un suelo que degradamos constantemente. Cierto, y bueno, la idea de hoy era conversar sobre las plantas nativas básicamente y qué podemos hacer los millones y millones de personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Así que ahí incorporamos también a Cruz, que está escuchando. ¿Qué tal, César? Buen día. ¿Cómo va, Cruz? ¿Todo bien? Bien. Vos sabés que parte de lo que conversábamos con el equipo es que en algunos momentos cuando decimos la palabra nativas, cuando nos referimos a las plantas nativas, en algunos casos asociamos directamente al país, ¿viste? Y no pensamos por ahí en las regiones que tiene el país y las diferencias que tienen sus ecosistemas y un poco también porque, bueno, somos bichos de ciudad, acá del otro lado del teléfono somos bichos de ciudad y estamos en la ciudad de Buenos Aires y empezamos a hacer ese ejercicio de revisar las plantas que tenemos en nuestro balcón. Y cuando las empezamos a reconocer, cuando vemos los nombres que tienen esas plantas, encontramos que vienen del oeste africano, del sur asiático, del norte de América, y ahí es cuando decimos, ¡epa! ¿Cuánta importancia le estamos dando a las nativas? ¿Sabemos cuáles son nativas? Entonces, medio que como para abrir el tablero a este juego, a esta conversación, sería preguntar, ¿da lo mismo que yo tenga nativas en mi balcón o que tenga el primer gajito que me pasó mi vieja, mi amigo, mi vecina y que puede venir del noroeste africano, por ejemplo? No, claramente no da lo mismo. Y esto no es para criticar al que tiene una planta exótica. La mayor parte de la gente no sabe cuál es una planta exótica, cuál es una nativa, y ese proceso de aprendizaje no es sencillo porque a veces hay que leer mucho, hay que recorrer mucho la naturaleza y bueno, lleva tiempo, ¿no? Nadie conoce, salvo lo que estamos en este pequeño nicho de la botánica o de cultivarlas o de que somos naturalistas. Pero no da lo mismo, claramente, digamos, pensemos que las plantas y los animales que son nativos de un lugar, de un ecosistema, que pueden ser, por ejemplo, nativos de Buenos Aires y nativos en Uruguay, pero no nativos en La Pampa, por ejemplo, ¿no? Porque las plantas y los animales no conocen las fronteras políticas, son un concepto nuestro, sino el de ecosistemas. Y cuando uno planta una planta nativa, está plantando o cultivando una planta que hace miles o millones de años que evoluciona en ese lugar, con interacciones con los insectos, con las aves, con el suelo, con el régimen hídrico, con el viento, con un montón de cuestiones. Si bien es verdad que las ciudades son ambientes totalmente modificados, llenos de cemento, no es menor cultivar planta nativa, porque afuera de las ciudades, si bien
los terrenos han sido bastante degradados y la actividad humana modificó mucho el ambiente, sigue habiendo un montón de bichos, un montón de aves, un montón de seres que interactúan con estas plantas nativas, y a veces en algunos casos es automático. Uno tiene una salvia guaranítica o un talilla en el balcón y automáticamente ve que vienen picaflores. O uno planta otra planta, como puede ser una salvia morada, una lipia alba, y va a ver que tienen un montón de abejas que no son las abejas que nosotros conocemos, que es la abeja doméstica, la apis mellifera, que es una abeja de otros lados, sino que va a ver que vienen abejas metalizadas, que una es azul, otra es verde metalizada, una que es dorada, un abejorro. Y mirá, les quiero contar una breve experiencia. Yo cuando me vine al pueblo, yo vivía en la ciudad, vivía en Rosario, y comencé a armar mi vivero y empecé a plantar algunas plantas que me iban quedando de tandas que no vendía, y empecé a hacer jardines. Este año en enero vi una abeja rara, me llamó la atención y comencé un proceso de que le destinaba 1 hora por día a mirar las plantas con la cámara y a fotografiar especies de abejas y avispas. Sí. Cuando llegué como a las 120 especies. En 5 plantas diferentes, no en 10, no en un jardín botánico, en 5 plantas diferentes, 120 especies o 100 especies de avispas y abejas. Esa es una muestra, ¿no?, de lo que pasa cuando plantamos plantas nativas. Y creo que no lo podría resumir mejor. No, sí, total. Claro, acá sería como casi que un sueño utópico que llegue un picaflor a nuestro balcón o por lo menos una abeja. Ahora, por ejemplo, para quienes estamos en Buenos Aires, César, ¿qué nos convendría plantar? Por ejemplo, haciendo algunas preguntas en la semana, no sé, nos dijeron zen del campo, tala. ¿Qué otras cosas podemos recomendarle a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores para que empiecen a tener en sus balcones o jardines? Bueno, tener un tala en un balcón es medio complicado, ¿no? Porque es un árbol bastante grande. Capaz que se cae. Es un árbol que es un árbol muy nuestro, el tala. Sí. Quizás sea el árbol con más relaciones con las aves que existe, porque tiene unos frutos muy ricos que a los pájaros les encanta. Tiene ramas con espinas que los hacen nidificar ahí adentro, en tener lugares más o menos seguros ante la llegada de predadores. Y es un árbol netamente bonaerense, pampeano, lo deberíamos tener plantado por todos lados y sería, créanme, un boom de aves en los parques. Pero bueno, en el balcón no lo podemos poner, pero podemos poner el tarilla que les dije recién, o la salvia guaranítica, y van a tener picaflores. O sea, si viven en un piso 20, probablemente no lleguen ahí arriba, pero si viven en un balcón relativamente cerca a la superficie, seguramente lo van a tener. Y pueden plantar las grindelias, que son esos, como si fuesen unos girasolillos, unas margaritas amarillas, sí, que también son muy nuestras y atraen muchas abejas, de esas que les nombraba recién, abejas doradas, abejas, que yo les digo, las metálicas, unas abejas muy chiquititas. Pueden plantar la mariposera también, que es una planta que además de atraer muchos insectos cuando florece, es nutricia de la mariposa perezosa o el burucuyá, que atrae muchos abejorros, que a algunas personas le tienen un poco de miedo, pero atrae pájaros cuando fructifica, que se comen los frutos. Ustedes cuando ven un burucuyá fructificado seguramente van a ver todos los frutos huecos, porque a los pájaros les encanta esa semilla, y cuando florece atrae abejorros, y además la planta en sí es nutricia de la mariposa espejitos, o la Asclepia nativa, que la mayoría de la gente cuando cultiva o cuando cría mariposa monarca usa la Asclepia exótica, pero hay un montón de plantas que son hospederas de la mariposa monarca. Y así armar en un pequeño balcón a lo mejor un pequeño lugar donde los bichos prosperen. Y uno lo multiplica esa experiencia en el espacio público y empezamos a tener un espacio público menos dedicado a nosotros y un poco más compatibles con la existencia de naturaleza dentro de las ciudades. ¿Qué les quiero decir con esto? Dejemos de tener parques absolutamente llenos de cemento con el césped corto y plantas exóticas, sino que podamos tener parques que tengan un pequeño parche natural, una pradera, que use flora nativa, y automáticamente mover que esta presencia de biodiversidad entre las ciudades aumenta significativamente. César, ¿y eso ocurre si vos plantás
tala en Buenos Aires, un tala, el boom de aves que decías, margaritas en el balcón, vas a tener abejas, vas a poder atraer mariposas en las ciudades con la contaminación que hay, con el ruido, con la polución. ¿Igual pasa, decís? Sí, Sergio, sí, yo te aseguro que sí. A veces extremamos, ¿no?, posiciones. Me acuerdo hace un par de años, se había viralizado una noticia que las luciérnagas estaban por desaparecer. Sí. Y yo en ese día justo había ido a pescar, y yo, como ustedes saben, vivo en el sur de Santa Fe, que es un área completamente modificada. Acá hay campos con soja por todos lados, y la verdad que la ganadería, que era la actividad más sustentable, quedó muy reducida a terrenos marginales, las cañadas, los bordes de los arroyos. Sí. Y justo venía la noche de pescar, un arroyo que tiene mucho tala, que tiene cinacina, que tiene unos arbolitos nativos, que es un lugar que se usa para ganadería porque se inunda, y estaba lleno de luciérnagas. Venía la noche y era un mar de luciérnagas. Y digo, los bichos no es que desaparecen, o sea, sí, hay una reducción de biodiversidad bastante significativa, pero es por la pérdida de hábitat. Es por la modificación extrema de los territorios. Si nosotros volvemos a recuperar parches naturales, los bichos automáticamente aparecen, porque así como aparecen en mi pueblo, estoy rodeado de campos con soja, con una pérdida de biodiversidad tremenda, con falta de pastizales y con ausencia total de bosques, bien pueden aparecer en una ciudad que está recostada sobre el río, que tiene una reserva natural de casi 300 hectáreas, que lo tiene Costanera Sur, digamos, hay parches para que aparezcan los bichos. César, también nos escuchan personas que viven en otras provincias, personas que están más al norte del país, más al sur. ¿Podríamos por lo menos tirar una o dos especies referidas medio que a cada región del país, como para tirar alguna recomendación para quienes no andan por la zona de Buenos Aires? Yo, la flora del sur me es completamente no familiar, porque es algo muy distinto y no conozco nada, sinceramente, pero sí hay un montón de Instagram que ahora están floreciendo, porque esto las nativas está empezando como a despegar, y es un cambio que la verdad me pone muy contento. Y hay un montón de Instagram de diferentes provincias. Uno puede encontrar en Instagram nativas bonaerenses, nativas de Santiago, nativas de Misiones, nativas de Corrientes, que están todo el tiempo poniendo plantas características de esas regiones, porque digamos, una persona no puede saber de la flora de todo el país. En general no pasa eso, pero sí hay que ir al saber del territorio, y hay un montón de flora característica de estas regiones, digamos, de esos ambientes que están siendo difundidas cada vez más por la gente que habita ahí. El otro día veía cosas muy interesantes, unos arbolitos chiquitos que se llama Eugenia Pitanga, que es como el ñangapirí nuestro, pero enano, que lo posteaba una persona de Corrientes, que tiene un frutito muy apetecido por las aves. Bueno, hay un montón de enredaderas y trepadoras en el noroeste, en las yungas, incluso en lugares muy áridos como las Jarillas, en toda la parte del Monte Seco, de Mendoza. César, queda clarísimo entonces que podemos ir entonces a buscar cuentas respectivas de las distintas provincias y que vamos a encontrar, que están en surgimiento. Nos queda medio que 1 minuto y pocos segundos, así que tenemos un desafío, que es el de que nos cuentes cuál es tu nativa que hoy te está llamando más la atención, que te está atrayendo más, y por qué. Mira, yo tengo una planta que en realidad la gente la considera un yuyo, que está por todos lados. Yo no he registrado más bichos en ningún otro lado, que se llama Baccharis glutinosa, que es una chica, la que le dicen chica, una chica pequeña, que es rizomatosa, que uno planta y va creciendo por todos lados, y el eringium, que es el falso carataguá, que es la cardilla, que es una planta que hace una vara enorme y unos pomponcitos blancos arriba. Esas dos plantas son, te diría, indicadores ambientales. Cuando uno las planta, si hay biodiversidad alrededor, la ve reflejada de insectos, obviamente de polinizadores, la ve reflejada en esas dos plantas. Yo las tengo puestas en el jardín y paso horas fotografiando insectos en esas plantas. Diría que son las que más insectos atraen de las que tengo comúnmente, y que se pueden encontrar en general en gran parte del país, esas dos plantas. César, abrazo grande, muchas gracias, gracias. por este rato y por tus publicaciones en Twitter. Podemos seguirte en las redes, César Massi con doble S,
Bueno, siempre preocupado por los humedales, no quedó tiempo para hablar hoy. Un posteo reciente de César decía: a fin de año se vence la posibilidad de tratamiento, así que hay que hacer mucha fuerza, juntar muchas voluntades para que esto no ocurra, para que no se venza y se trate antes la ley tan necesaria de humedales, que está muy relacionado con todo esto que hemos venido hablando, relacionado con la vida. Un gran abrazo, César, por Vigan, por ahí, que tengas un muy buen día. Debe estar hermoso ahí, ¿no? Sí, la verdad que es una mañana, ahora ya me voy corriendo para el vivero, es una mañana hermosa para laburar, así que le voy a pegar un rato lindo ahí con las plantas, a trasplantar arbolitos. Un abrazo grande a los dos, Gracias, abrazo como grande, siempre, por invitarme. Igual para vos. César Massi, naturalista de alma, dice: encontré una semilla, hice crecer un árbol y me dediqué a eso, dice en el frente de su cuenta en Twitter. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.